Hermanos, en cada misa que celebramos, tenemos que crecer más en nuestras vidas de cristianos. Esa vida crece fundamentalmente cuando va creciendo el amor que Jesús nos enseñó. Más aún, nos mandó a participar. Participemos en esta misa abriendo nuestros corazones a la palabra de Dios y participemos plenamente de la oración, el canto y las aclamaciones de pie para recibir al Padre Víctor Hugo de la Parroquia Sagrado Corazón. Varones de Galilea, que están mirando a ese Cristo que sube al cielo, un día en las nubes Él volverá, ya los salvados levantará, ya los salvados levantará. Varones de Galilea, que están mirando a ese Cristo que sube al cielo, un día en las nubes Él volverá, ya los salvados levantará, ya los salvados levantará. Búsquenme ahora cuando les llamo, soy el camino, soy la verdad, y cuando llegue el fin de los tiempos, a los salvados levantaré, a los salvados levantaré. Varones de Galilea, que están mirando a ese Cristo que sube al cielo, un día en las nubes Él volverá, ya los salvados levantará, ya los salvados levantará. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz y el amor misericordioso de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor permanezca siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Muy buen día, hermanos y hermanas. Nos reunimos en la presencia del Señor para darle gracias, para alabarlo y sobre todo para acrecentar su luz y su sabiduría en nuestros corazones. Ponemos en sus manos a todos nuestros hermanos y hermanas que son televidentes y que desde su casita, desde su postración, su camita, están con nosotros celebrando esta Santa Misa. Pedimos por todos ellos y por todas ellas, por su esperanza, por su paz, por su alegría espiritual y por la sabiduría que Dios también les conceda. Y le pedimos al Señor perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos.
Dios de poder y misericordia, aparta propicio de nosotros toda adversidad, para que, bien dispuestos, cuerpo y espíritu, podamos aspirar libremente a lo que te pertenece, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El sabio hace un esfuerzo por presentarnos la sabiduría en toda su grandeza. En ella hay un espíritu inteligente, santo, amigo del ser humano, a quien convive con la sabiduría. Dios le manifiesta su amor. Escuchemos. Lectura del libro de la sabiduría. La sabiduría es un espíritu inteligente, santo, único, múltiple, sutil, móvil, penetrante, inmaculado, lúcido, invulnerable, bondadoso, agudo, incoercible, benéfico, amigo del hombre, firme, seguro, sereno, todopoderoso, todo vigilante, que penetra todos los espíritus inteligentes, puros, sutilísimos. La sabiduría es más móvil que cualquier movimiento, y en virtud de su pureza lo atraviesa y lo penetra todo, porque es efluvio del poder divino, emanación purísima de la gloria del Omnipotente. Por eso, nada inmundo se le pega. Es reflejo de la luz eterna, espejo nítido de la actividad de Dios e imagen de su bondad. Siendo una sola, todo lo puede, sin cambiar en nada, renueva el universo y entrando en las almas buenas de cada generación, va siendo amigo de Dios y profetas. Pues Dios ama solo a quien convive con la sabiduría. Es más bella que el sol y que todas las constelaciones, comparada a la luz del día, sale ganando, pues a éste le revela la noche, mientras que a la sabiduría no le puede el mal. Avanza con vigor de extremo a extremo y gobierna el universo con acierto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra, Señor, es eterna. Palabra, Señor, Tu palabra, Señor, es eterna, más estable que el cielo. tu palabra, Señor, es eterna. Tu fidelidad de generación en generación, igual que fundaste la tierra y permanece. Tu palabra, Señor, es eterna. Por tu mandamiento subsisten hasta hoy, porque todo está a tu servicio. Tu palabra, Señor, es eterna. La explicación de tus palabras ilumina, da inteligencia a los ignorantes. Tu palabra, Señor, es eterna. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo, enséñame tus leyes. Tu palabra, Señor, es eterna. Que mi alma viva para alabarte, que tus mandamientos me auxilien. Tu palabra, Señor, es
dice Jesús, la mejor manera de entrar en el reino de Dios es vivir intensamente la realidad del presente. De la misma manera, el tiempo de la iglesia es tiempo de prueba y los cristianos deben estar dispuestos en todo momento para recibir al Hijo del Hombre que viene. Antes de proclamar el Evangelio, cantemos el Aleluya de pie, por favor. Aleluya, 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 aleluya. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos, el que permanece en mí, yo en él, ese da fruto abundante. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, a unos fariseos que le preguntaban cuándo iba a llegar el reino de Dios, Jesús les contestó: el reino de Dios no vendrá espectacularmente, ni anunciarán que está aquí o está allí, porque mirad, el reino de Dios está dentro de vosotros. Dijo a sus discípulos: llegará un tiempo en que desearéis vivir un día con el Hijo del Hombre y no podréis. Si os dicen que está aquí o está allí, no os vayáis detrás. Como el fulgor del relámpago brilla de un horizonte a otro, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser reprobado por esta generación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Hermanos y hermanas, unos mensajitos bellísimos que nos da siempre la palabra de Dios y que debemos aprovecharlos mucho más que en otros tiempos pasados. Por ejemplo, me refiero a tiempos pasados como el Antiguo Testamento. A nosotros ya nos vino la luz que brilla hasta de noche y en las tinieblas. Es Jesucristo. Esa luz es la sabiduría de Dios. Acabamos de escuchar un bello poema sobre la sabiduría de Dios, que nos dice precisamente: la sabiduría es el reflejo de la luz eterna, es el espejo nítido de la actividad de Dios, que no para. El día que nos alumbra la vida en el día, pues el día se acaba, viene la noche y se oscurece. La luz de Dios no se oscurece. Su actividad es 24/7, alumbrando a los corazones que se dispongan precisamente a dejarse alumbrar por esa luz penetrante, esa luz eterna de Dios. Y precisamente hoy, en estos días hemos venido escuchando, ¿verdad?, en este libro de la sabiduría, tantas cosas de la sabiduría de Dios que nos pone por escrito este libro precisamente en tiempos en los que los griegos fueron invadiendo también a los judíos. Y se escribe el libro de la sabiduría precisamente para que el pueblo elegido no se deje contaminar, de esas otras supuestas, por eso hago comillas, de esas otras supuestas sabidurías,
¿verdad? Que lo que llevan es a la confusión. La sabiduría de Dios es integral. Los semitas lo tenían bien claro, inclusive con su lenguaje hebreo. Con su lenguaje, que la comunicación es un símbolo. El símbolo expresa lo que yo vivo y lo que yo soy desde mi corazón, como persona, ¿no? Por ejemplo, para expresar corazón, para los semitas el corazón tiene que ver con toda la vida, con todo el ser humano, con todas sus dimensiones. Cuando hablamos, y esa es la sabiduría de Dios que es perfecta. Y hoy, precisamente esa sabiduría de Dios nos está diciendo que es plena y perfecta. Por ejemplo, cuando hablamos del corazón de Dios, que se nos describe ese corazón de Dios a lo largo de todas las Sagradas Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento y ya en el Nuevo Testamento, ese corazón de Dios precisamente se simboliza en la vida, en la entrega y en el amor eterno de su propio Hijo. Es la sabiduría de Dios, tanto amó Dios al mundo con su plena sabiduría que le entregó a su único Hijo para que el mundo se salve por medio de Él. Cuando hablamos del corazón de Dios, hablamos de todo lo que Dios es, de toda la actividad de Dios en todas sus dimensiones y con todas sus virtudes divinas y humanas, porque Dios se humanizó. Nosotros somos trinitarios, ¿no? Somos cristianos, pero creemos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios verdadero que se multiplica por amor. Esa es la sabiduría de Dios tan perfecta, esa sabiduría de Dios que se multiplica para llenarnos de Él, para llenarnos el corazón de su amor, de su presencia, que nos ilumina esa luz eterna, esa luz esplendorosa, ese reflejo de la sabiduría de Dios, que es luz eterna, no se apaga. Y si se apaga en mi vida es porque yo tomé la decisión de que se apague. Dios nunca se va a apagar. Es que no tiene un principio, no tiene un fin. Dios es la plenitud. Hoy, en la lectura que nos hacía nuestra hermana, ¿verdad? Yo empezaba a contar las virtudes y ciertamente uno se da cuenta que son 21. 21 virtudes son 3 veces ¿cuánto? 3 veces 7. El número 7 significa plenitud y el 3 significa perfección. La plena perfección. 21 virtudes. ¿De quién? De la sabiduría de Dios. Tantas virtudes que podemos encontrar aquí. Esa sabiduría a nosotros ya nos alumbró en la vida y en la historia, más que en el Antiguo Testamento. Esa sabiduría que es la palabra de Dios que meditábamos y nos cantaba nuestro coro en el Salmo. Tu palabra, Señor, es eterna. Esa sabiduría que se convierte en su palabra diaria, que escuchamos diariamente, se convierte en sabiduría, se convierte en luz, que quiere alumbrar nuestra vida, nuestros pasos por los caminos de la paz, por los caminos del amor, por los caminos de la ternura, por los caminos del perdón y de la reconciliación de los unos con los otros. Desde todos los niveles y en todas las dimensiones, queridos hermanos y hermanas, en la dimensión internacional. Por ejemplo, la sabiduría de Dios, y Dios lo que quiere con su plena sabiduría es que haya paz, es que entre los pueblos se hermanen, haya fraternidad, haya cordialidad, haya perdón, ¿verdad? Los bienes de la naturaleza y de la creación, ¿son de quiénes? De todos. ¿Por qué? Porque es una virtud de la sabiduría de Dios, son de todos. Y entonces, ayer nos decía el libro de la sabiduría, nos decía que los dirigentes de las naciones, los reyes de la tierra, los que gobiernan, ojalá metan en su corazón esta sabiduría de Dios, que son virtudes, que se convierten en actitudes de nueva humanidad en servicio de las viudas, de los huérfanos, de los pobres, de los desvalidos. Que esa palabra de verdad, como nos habla el prólogo de San Juan, esa palabra que está en Dios desde la plenitud y que se hizo carne
de verdad habite ¿dónde? Habite entre nosotros, dice San Juan. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Que la aceptemos, que tomemos la decisión de aceptarla. Que tomemos la decisión de aceptarla, porque aceptando esa palabra de Dios en nosotros, que para nosotros no es simplemente una teoría y unos conceptos y una doctrina, para nosotros es una persona. Es una persona, es el encuentro con una persona. Esa persona con quienes siempre debemos encontrarnos se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, nacido por medio de la Virgen María, su madre, aquí en la tierra. Que podamos encontrarnos con esa persona que es precisamente la historificación de la sabiduría de Dios. A nosotros ya nos alumbra en Jesucristo la sabiduría de Dios. No tenemos que darnos vueltas por ahí por a ver cómo se va a parecer más, cómo se va a parecer más la Virgen, cómo se va a parecer más Jesús, qué cosas espectaculares. No. Esa pregunta que le hacen a Jesús los fariseos, ya pasando al Evangelio, ¿verdad? Es precisamente una pregunta, una curiosidad tal vez, porque realmente si para los fariseos de los tiempos de Jesús o para los fariseos en nuestros tiempos, inclusive en nuestras propias religiones, ¿será que les convendrá que el reino de Dios venga? Porque el reino de Dios es justicia, el reino de Dios es paz, el reino de Dios es amor, el reino de Dios es ternura, es perdón, es misericordia, como dice la canción del Salmo, creo que es 71, venga a nosotros tu reino, Señor, ¿o no? ¿O no? Fue una pregunta que muchos le volvemos a hacer a Jesús y muchos, ¿cuándo verá que viene? ¿Por dónde va a aparecer? No tenemos que esperar cosas espectaculares. No tenemos que esperar por ahí juegos pirotécnicos del cielo para que decir que el reino ya viene. No. La respuesta de Jesús es no. El reino de Dios ya está dentro de nosotros. Dice Jesús, el reino de Dios ya está dentro de vosotros. No. El reino de Dios no vendrá espectacularmente, ni allí, ni anunciarán que está aquí, está allí, ¿verdad? El reino de Dios está dentro de vosotros, hay que dejarlo ser. Él ya vino. Seguramente que muchos que fueron los pobres y los sencillos, los humildes y los sencillos de corazón, recuerdan esa oración que hace Jesús al Padre, ¿verdad? Precisamente a propósito de la sabiduría, te doy gracias, Padre del cielo y de la tierra, porque has revelado estas cosas a los humildes y sencillos y se las has escondido a los que todavía no quieren entenderte, todavía no quieren saber que estás cerca, todavía no quieren saber que inclusive tú estás dentro de ellos, son soberbios. Se las has escondido a los soberbios de este mundo, porque de alguna manera, o de todas las maneras, la sabiduría de Dios no tiene que ver con conocimientos espectaculares. La sabiduría de Dios no tiene que ver con experiencias intimistas. La sabiduría de Dios no tiene que ver con espectaculaciones. Y no, la sabiduría de Dios no tiene que ver con que muchos hemos estudiado muchas cosas y tenemos carreras prominentes. Porque entre otras cosas, el diablo es puerco y todos esos conocimientos inclusive nos pueden volver muy soberbios y darle la espalda a la sabiduría de Dios, que son actitudes que nos hacen nuevos como personas. La sabiduría de Dios nos transforma. La palabra de Dios, si de verdad se hace carne entre nosotros y descubrimos que su reino está dentro de nosotros, entonces nos dispone a ser testimonios del amor, de la ternura y de la misericordia del buen Dios, con Jesucristo. Porque nos dice el Papa, nos han dicho los papas que yo he conocido, por lo menos estos 3 últimos, ¿cierto? Que es el encuentro con Jesucristo, que es precisamente poder dejarnos encontrar por Él y permitir escuchar interiormente, la escucha interior,
El silencio interior hace que escuchemos interiormente y descubramos que Dios está ahí para mostrarnos el camino de su sabiduría, para decirnos que su reino no está lejos, que está cerca y que yo como persona, como creyente, como bautizado, lo puedo poner en práctica. El reino de Dios está ahí. El reino de Dios ya está ahí en medio de la iglesia que peregrina en este mundo, de nuestra iglesia. El reino de Dios está ahí en medio de tantas comunidades que hacen el bien. El reino de Dios está ahí, presente en cada familia que quiere dar testimonio del amor y de la ternura de Dios. Cuando compartimos, cuando nos integramos, cuando miramos al otro con cariño y con ternura y con amor, ahí está presente precisamente el reino de Dios. El reino de Dios está dentro de nosotros. Y por eso en el Padre Nuestro le pedimos, ojalá, después de haber escuchado esta respuesta de Jesús, ojalá sigamos haciendo el Padre Nuestro, no simplemente tan mecánicamente, sino como con más autenticidad, que cuando recemos el Padre Nuestro pensemos en nuestras propias actitudes y sepamos que el Maestro interior, que es el Espíritu Santo, nos puede capacitar para que de verdad descubramos que el reino de Dios está dentro de nosotros. Cuando le decimos en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, ¿será eso cierto? Yo me cuestiono en esta reflexión, en este día, ¿será eso cierto? Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Si eso fuera así, esta vida sería un idilio, ¿no les parece? ¿No? Nuestras familias reconciliadas, compartiendo con los más pobres, rezando a Dios todos los días, ¿verdad? Como cuando antaño. Y yo ya puedo decir antaño porque ya tengo canitas, ¿no es cierto? Ya no pertenezco a los millennials, sino a una generación más anterior. Todavía ahí nuestros padres nos hablaban del amor de Dios, nos hablaban del reino de Dios, nos enseñaban a rezar, nos enseñaban a aprender las oraciones de Dios, el Gloria, el Padre Nuestro, las oraciones del Rosario, los misterios del Rosario, ¿verdad? A mí no se me olvida, yo recuerdo cuando era estudiante, pues, muchachito, que hasta me quedaba dormido y mi papá, oiga, estamos rezando. Precisamente porque hay que estar alertas, como nos decía el Evangelio estos días pasados. ¿No es cierto? Hay que estar alertas y pendientes y estar con el aceite y la excusa listos para cuando venga. Y el aceite es echárselo al corazón. El aceite. Precisamente es la caridad con la que inundamos nuestra fe. Porque una fe sin obras es sabiduría de Dios. Está en Santiago. Una fe sin obras ¿está qué? Está muerta. Muéstrame tu fe que yo con mis obras de misericordia, con mi amor al otro, con mi perdón al otro, con mi ternura y con mi servicio al otro que me necesita, te mostraré la mía. Y ahí está el reino poniéndose en práctica. Ahí está el reino poniéndose en práctica. En personas que se acompañan, en mujeres que se acompañan como María e Isabel, ¿verdad? Vamos a escuchar ese texto ahora que viene Adviento otra vez de nuevo, vamos a recordar precisamente los hechos de María, el servicio de María. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí, según tu palabra. Y ahí está el reino, ¿verdad? Celestial, vivido concretamente en la historia por una persona, una mujer sencilla y humilde, que le dijo a Dios, sí, me comprometo, estoy contigo, ¿verdad? Y por eso le decimos a María, la llena eres de gracia. Y la gracia es la sabiduría de Dios, ¿verdad? Y la gracia es el reino de Dios presente y patente, para que también esa sabiduría de Dios, como decíamos ahorita, más o menos mirando con lupa la primera lectura del libro de la sabiduría, ¿verdad? A nosotros nos vaya perfeccionando nuestra vida, a nosotros nos vaya plenificando y a nosotros nos vaya mostrando el camino del reino de Dios celestial y de nuestra propia santidad. ¿Sí o no? Que Dios nos ayude, hermanos y hermanas, a que esta palabra que escuchamos diariamente, ¿verdad? Que esta palabra de Dios se haga carne, habite entre nosotros. Se llama Jesús de Nazaret, con sus dichos y con sus hechos, ¿verdad? Que seamos precisamente fieles a esa palabra
que es eterna, como cantábamos en el Salmo, a esa palabra que es más estable que el cielo, a esa palabra que precisamente nos dispone para el servicio, para el perdón, para el amor, para la humildad. Amén. Amén. Vamos a, hermanos y hermanas, con mucha humildad, con mucha confianza y con mucha apertura a ese Dios que nos escucha siempre, a presentarle nuestras oraciones. Para que los cristianos, contemplando la palabra de Dios, amemos su voluntad, vivamos en la verdad y anunciemos el Evangelio en medio del mundo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el espíritu de sabiduría esté con el Papa y con los gobernantes de la Iglesia, para que sean reflejo claro de la bondad de Dios en su predicar y obrar, y traiga a muchos el reino de Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que nuestros gobernantes trabajen por su sistema económico, político y social, justo, capaz de crear estructuras necesarias para equilibrar las desigualdades y garantizar a todos la libertad y el bienestar, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que la celebración de la Eucaristía nos prepare para el encuentro con el ángel que mora en nosotros, que se nos da en alimento y que es nuestro Redentor Jesucristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y rogamos por la salud de sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, y por Elisa Fernández Sosa, Hilda Pérez, Ismael Rentas, Ivonne Beltrán, Silvia Lugo, esposos Sánchez, familia Colón Rolón, familia Carmona Colón, Gigi Rodríguez, Diana García, Lorna Contreras, Cristina Otero Rosa, Luis Figueroa Rodríguez, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y por el eterno descanso de sacerdotes, diáconos, religiosas y religiosos, y por Ana Fernández Sosa, difuntos de la familia Betancourt, difuntos de la familia Fernández Sosa, José Aníbal Portalatín, Armando Rosado, Eglas Laureano, Jesús Sayas Orozco, Jesús Díaz Díaz, difuntos de la familia Colón Rolón, difuntos de la familia Sánchez Montero, Goyita y Josefina Rosa Rosa, Carmen Rodríguez y Carlos Cuesta, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Señor, en tus manos presentamos todas estas intenciones y las que quedan en nuestro corazón, porque sabemos que solo tú tienes palabras de vida eterna para nosotros, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Yo ofrezco mi alma y mi corazón, yo ofrezco mis manos, mi canto y mi voz, para que en la mesa consagre, Señor, y sea mi canto la ofrenda de amor, una ofrenda de amor. Yo quiero entregarte hoy mis manos, canto y mi voz, mi alma y mi corazón. Bendito sea el Señor del universo por este pan, fruto de la tierra, del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, así para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea el Señor del universo por este vino, fruto de la vida, del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, así para nosotros bebida de salvación. Para Bendito seas por ser mi siempre, hambre Señor. del mundo saciar, aquel
ofrenda de amor. Yo quiero entregarte hoy, mis manos canto y mi voz, mi alma y mi corazón. Mis manos canto y mi voz, mi alma y mi corazón. Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio Para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira con bondad, Señor, los sacrificios que te presentamos para que alcancemos con piadoso afecto lo que actualizamos sacramentalmente de la pasión de tu Hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre, por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y con todos los santos, proclamamos tu gloria diciendo a una sola voz. Santo es el Señor, Dios del universo, que nos está del cielo y La tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. bendito El que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo te bendijo, lo pasó a sus discípulos diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo,
Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad, en la paz, en la fe, en tu sabiduría, a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Roberto Octavio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévalos a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de todos nuestros hermanos y hermanas, parientes, amigos y bienhechores difuntos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia, Señor, de todos y cada uno de nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y los santos y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar por siempre, Señor, tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Llenos de alegría por ser hijos e hijas de Dios que nos da su sabiduría, hagamos esta oración de Jesús conscientemente, sabiéndonos comprometer siempre con la voluntad de Dios. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Démonos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Hermanos y hermanas, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Alimentados con este don sagrado, te damos gracias, Señor, invocando tu misericordia, para que mediante la acción de tu Espíritu permanezca la gracia de la verdad en quienes penetró la fuerza del cielo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dedicamos a nuestra Madre una Ave María, poniéndole también en sus manos a todos los enfermitos y enfermitas, a todos los que están ahí con nosotros celebrando en la transmisión televisiva de la misa, para que el Señor, por intercesión de la Santísima Virgen, les conceda la paz, les conceda la esperanza y la sabiduría. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. agradecemos la presencia de todos ustedes, especialmente la presencia del coro Instrumento de tu Paz, que yo había encantado en las dos misas. Qué bendito, el coro misionero, Instrumento de tu Paz. Muchas gracias, qué bien. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre,
Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Nos podemos ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Felicidades para todos.